Hola, espero que todos ustedes estén muy bien en sus casitas. Lo que hoy día vamos a ver es un tema bastante interesante, pero también bastante complejo, que se relaciona harto también con lo que hemos estado viendo en los meses de marzo y abril, que no sé si se acuerdan, que ha sido el autoconocimiento y el autoestima. También estamos viendo autoconcepto, personalidad, carácter y todas esas cosas que hemos estado aprendiendo y ahora las vamos a también aplicar en este nuevo tema que vamos a estar viendo. Y este nuevo tema se trata de un sentimiento que probablemente todos nosotros pensamos en algún momento que lo hemos experimentado. Pero hoy día vamos a descubrir si es que realmente lo hemos experimentado o no, o si es que lo estamos experimentando o no, para tener clara la película de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de todo lo que nosotros experimentamos. Así que sin más, vamos a hablar de el enamoramiento. Bueno, obviamente antes de hablar de este tema, vamos a orar para que sea el Señor guiándonos, para que Él nos enseñe sobre esto y que nos dé toda la sabiduría que necesitamos, que se encuentra en su palabra, la Biblia. Así que vamos a orar y luego vamos a comenzar a hablar sobre esto. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, que tú nos has regalado, Padre. Gracias por tu salvación, gracias por tu sabiduría que se encuentra en tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos acompaña día a día y que está con nosotros. Te rogamos, Padre, que tú nos guíes a través de tu palabra para comprenderla, para poder aplicarla a nuestra vida, Señor, para aprender cada vez más de ti, Señor, y hacer tu voluntad. Queremos rendirnos ante ti y que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre. Te ruego que tú me uses como instrumento para tu gloria, para tu propósito y que se haga tu voluntad en todo lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a estar viendo algunos conceptos, son exactamente 5 conceptos para diferenciarlos, para saber qué significa cada uno de ellos, a qué cosas se aplica y en qué momento de nuestra vida podemos llegar a experimentar esto. El primer concepto es algo que el mundo ha manipulado de una manera impresionante y que quizá por eso mismo muchas veces tenemos un concepto un poco equivocado, un poco tergiversado de lo que realmente significa. Y esa palabra es el amor. El amor es algo que todos tenemos quizá ideas un poquito diferentes de lo que es. Así que hoy día vamos a ver qué es lo que dice la Biblia específicamente sobre el amor de pareja. Porque también está el amor de Dios, ¿no es cierto? El amor de padre-hijo, madre-hijo, está el amor entre hermanos, entre amigos, pero ahora vamos a ver específicamente el amor de pareja y vamos a ver que en la Biblia se habla mucho del amor de pareja dentro del contexto de un matrimonio. Así que vamos a estudiar un poco eso. Quizá ninguno de nosotros está casado, pero eso no significa que no podamos estudiar sobre eso para saber qué es estar casado y qué es quizá lo que nosotros queremos a futuro y para poder, cuando lleguemos a eso, vivirlo de la manera que Dios quiere. Así que vamos primero que nada a leer Efesios 5:25. Efesios 5:25 lo estuvimos viendo hace un par de semanas también y leímos más versículos de todo este contexto. Pero hoy día vamos a volver a leer solamente el versículo 25 que dice: Esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Entonces, el matrimonio, esposo y esposa, es una representación de Cristo y la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo, ¿no es cierto? Y ese es el tremendo honor que nosotros tenemos como pueblo de Dios, que vamos a estar en las bodas del Cordero, casándonos con nuestro Señor, con nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y cuál es el ejemplo que Cristo dio para que nosotros también lo apliquemos en el matrimonio? Lo que Cristo hizo fue entregar su vida por la iglesia. Y esto mismo es lo que dice que deben hacer los esposos por sus esposas.
Amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. O sea, de esa misma forma, con esa misma entrega, con ese mismo amor tan gigante. Entonces, el amor en el matrimonio es una entrega, es entregarse por el otro. Vamos a ver ahora en Juan 17:21, qué es lo que dice ahí. Juan 17:21 dice: Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y relacionado con esto vamos a leer también Génesis 2:24. Y dice: Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Aquí la Reina Valera dice en una sola carne y otras versiones dicen en un solo ser. O sea que el esposo y la esposa se unen y empiezan a formar parte de un solo ser. Se unen tanto que son uno. Esto, recordemos, estamos hablando del contexto del matrimonio. Si nosotros no estamos casados, todavía no somos uno con otra persona, ¿ya? Así que esto lo tenemos que tener en cuenta. Estamos hablando del matrimonio, cuando allá hay una unión delante de Dios, un pacto, un juramento. Vamos a seguir viendo qué es lo que la Biblia dice sobre el amor. Un versículo muy conocido es 1 Corintios 13. Vamos a leer los versículos 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, no es presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas, no se alegra de la injusticia, sino de la verdad. El amor acepta todo con paciencia, siempre confía, nunca pierde la esperanza, todo lo soporta. Es un muy lindo ejemplo de cómo debe ser este amor, porque es este mismo amor del que está hablando, el de Dios. Dios nos da el mejor ejemplo en Jesucristo y en la manera en que Él nos ama, para que nosotros también sepamos cómo debemos amar. ¿Qué otras características debe tener el amor en el matrimonio? Vayamos al libro de Cantares. Tal vez ustedes le tienen un poquito de susto a este libro porque justamente habla de el amor en el matrimonio y es algo un poco tabú en nuestra sociedad o no sé. Pero vamos a leer Cantares 2, los versículos 2 al 3. Miren qué lindo lo que dice aquí. Amada mía, entre todas las mujeres, tú eres para mí como un lirio entre los cardos. Amor mío, entre todos los hombres, tú eres para mí como un manzano entre los árboles silvestres. Vamos a leer hasta ahí. Es muy lindo lo que vemos aquí de la exclusividad en la pareja. ¿Qué significa exclusividad? Quiere decir que para el hombre su mujer va a ser la única con la que quiere estar y que para la mujer su hombre va a ser el único con quien ella quiera estar. Esto tiene mucho que ver con la fidelidad. Por eso es tan importante ser fiel en el matrimonio. Ahora, volvamos al comienzo, al Génesis. Vamos a de nuevo leer en el capítulo 2, pero ahora el versículo 18. El comienzo de todo esto, el origen del matrimonio, está aquí en el Génesis. Entonces el Señor Dios dijo: No le hace bien al hombre estar solo. Haré un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. En otras versiones dice: le daré una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Incluso la Reina Valera contemporánea, una versión un poco más nueva, dice a su medida. O sea que Dios creó a la mujer, a Eva, justo a la medida de Adán. Y así debe ser en el matrimonio, que justamente el hombre y la mujer se complementan, son una ayuda idónea el uno para el otro. Y esto es hermoso. No quiere decir que por ellos ser uno
ya no existan como individuos, ya no existan como personas y tengan que hacer sí o sí todo juntos. No, pero es una unión hermosa, es un complemento, es una ayuda idónea. Y bueno, busqué en el diccionario el significado exacto de la palabra idóneo y quiere decir que es algo propicio, algo conveniente, algo correcto. O sea, es totalmente bueno, totalmente positivo. Es como justo lo que alguien necesita, justo lo que necesitaban. Bueno, ¿y qué más podemos aprender de este ejemplo de Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa? Eh, Recordemos que nosotros somos salvos por gracia. Es algo que nunca debemos olvidar, porque ahí es cuando se nos empiezan a subir los humos a la cabeza, ¿no es cierto? Así que recordemos que fue por gracia, que su amor es totalmente incondicional. Y esta es una característica que también debe tener el amor en el matrimonio. El esposo por la esposa por el esposo. Deben tener un amor incondicional, que sin importar las circunstancias, si es en pobreza, si es en enfermedad, si es en la situación más difícil, si es en cuarentena, aún así el amor permanece. Así que eso con respecto al amor, que es el primer concepto que ya tenemos claro cuál es la idea que tiene la Biblia, cuál es la idea que tiene nuestro Dios acerca del amor de pareja, el amor en el matrimonio. Pero ahora, como ninguno de nosotros todavía ha llegado a esto, vamos a ir un paso atrás. Y esto es lo que viene antes del matrimonio, lo que viene normalmente desde la adolescencia, en la juventud, algo que se empieza a experimentar y que es el enamoramiento. Entonces vamos a definir qué es el enamoramiento según la psicología. Entonces lo primero que vamos a ver sobre esto es cuánto dura. Quizá muchos de ustedes, yo también me lo preguntaba en realidad, nos lo hemos preguntado. ¿Cuánto dura el enamoramiento, este sentimiento fuerte? Puede durar, según los psicólogos, desde un par de semanas hasta meses o incluso puede durar años si es que esta sensación de enamoramiento se va cultivando y se va desarrollando una y otra vez. Entonces, ¿qué características tiene el enamorarse que lo diferencia de otras cosas quizá un poco más suaves? Para que sepamos si es que estamos enamorados o no, o si es que hemos estado alguna vez en nuestra vida enamorados o no. Lo primero es esa exclusividad que hablábamos en el amor, solamente que como el enamoramiento es temporal, es algo que no necesariamente va a durar toda la vida, esa exclusividad también va a ser temporal, va a ser mientras dure la sensación de estar enamorado. Y vamos a recordar que era exclusividad entonces, ese deseo de solamente estar con esa persona y de no andarse fijando en otros al mismo tiempo que se está enamorado de una persona. Es como ser fiel desde antes de empezar una relación, por así decirlo. También se caracteriza por tener fantasías, por tener sueños a largo plazo de estar con esa persona, de querer estar en una relación con esa persona. Otra cosa que no siempre es algo positivo es que uno idealiza y sobrevalora a la persona de la cual se enamora, porque solamente ve las cosas buenas, solamente ve las cualidades y no los defectos, porque como sabemos todos los seres humanos tenemos defectos y tenemos cualidades, no somos perfectos, pero cuando uno se enamora, piensa, cree, siente que esa persona es perfecta y por lo tanto la admira mucho. ¿Qué más? Cuando uno se enamora, piensa en esa persona muchísimo, como que no se la puede sacar de la cabeza, no sé si les ha pasado. Y también se preocupa por el bienestar de la otra persona. Esto es algo bueno, ¿no es cierto? Preocuparnos, preguntarle, oye, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu vida? Es un interés bueno. Y que también tiene que ver con el amor al prójimo. No porque nos preocupemos del bienestar del otro quiere decir que estamos enamorados. Pero es una parte que también puede estar cuando uno se enamora. Además, está la atracción y el deseo de estar cerca de esa persona. Por ejemplo, imagínense una sala con mucha gente. Cuando uno está enamorado de alguien, por ejemplo, Juanita está enamorada de Pepito y Pepito está al otro lado de la sala
y Juanita está dispuesta a cruzar toda la sala llena de gente para llegar hasta Pepito y poder estar cerca de él. También podemos ver que cuando estamos enamorados, nuestras emociones se ven afectadas por cómo va esa relación. Pasa muchas veces que si uno se enamora y la otra persona no siente lo mismo, entonces esto causa tristeza, causa decepción, desilusión, y eso es porque nuestras emociones se ven afectadas por cómo podemos o no relacionarnos con la persona de la que estamos enamorados. Y por el contrario, si es que la relación va bien, si es que cada vez se van conociendo más y cada vez la persona te gusta más, entonces eso causa emoción, causa felicidad, causa esta hiperactividad muchas veces. Esto también puede ser una parte un poquito negativa del enamoramiento. No es que sea totalmente negativa, pero puede significar algo negativo, que nuestras emociones dependan de cómo va la relación con una persona o cómo está esa persona. Y otra cosa que tampoco es tan positiva del enamoramiento, que es lo último que voy a mencionar, es que uno tiende a alejarse a todo lo que no tiene que ver con esa persona. Uno está casi tan concentrado solamente en la persona de la cual se enamoró, que todo lo demás que no está relacionado como que pasa a segundo plano. Entonces esto, cuando somos cristianos, tiene un peligro, porque puede significar que vamos a dejar de lado a Dios por concentrarnos en la persona de la cual nos enamoramos. Pero para cualquier persona puede significar el peligro de alejarse de la familia, de alejarse de los amigos, que para nosotros tampoco es algo bueno. No debemos solamente depender de una persona, ¿no es cierto? Debemos depender del Señor. Entonces esto es algo que también caracteriza al enamoramiento y es una tendencia que pasa cuando es un sentimiento muy fuerte. Ahora vamos a ir otro paso hacia atrás que viene antes del enamoramiento. ¿Y qué es eso? Es algo que quizá muchas veces hemos confundido con el enamoramiento y hemos pensado que porque una persona nos atrae, estamos enamorados y debemos dar el paso de decirle a la otra persona cuando no necesariamente estamos enamorados. Entonces ese paso anterior se llama atracción. La principal diferencia entre el amor y el enamoramiento que ya mencionamos y la atracción es que la atracción ocurre de manera inmediata. Puede pasar de un segundo a otro y no es muy duradero. También puede ser algo duradero, pero normalmente es algo que ocurre durante un rato o durante un tiempo muy corto. Entonces, ¿qué es exactamente la atracción? Se entiende más que nada por encontrar cualidades o virtudes de una persona que nos agradan mucho y que admiramos. Como bien dice la palabra atracción, es que nos atrae, nos dan ganas de estar cerca de esa persona. Entonces, esas cualidades de esa persona que nos agrada, que nos atrae, pueden ser cualidades físicas. Por ejemplo, cuando vemos a alguien por primera vez y sentimos ese flechazo de ¡ay, qué bonita! ¡Ay! Esos gestos que hace me llaman mucho la atención. Eso se llama atracción. Pero también pueden atraernos cualidades de la personalidad. Por ejemplo, su forma de hablar, su carisma o incluso la ternura que a veces nos llama la atención y nos atrae. También puede ser que nos atraiga una persona por sus talentos, porque decimos, oh, ella toca muy bien la guitarra, ella es súper buena para las matemáticas, uy, él habla de una manera, pero, qué bonito. Y también puede ser que nos atraiga a alguien por las cosas en común que tenemos, por intereses en común o incluso por experiencias que se hayan vivido juntos o que hayan tenido en común, no necesariamente juntos. Y todo eso nos puede atraer. Pero, como les decía, esto no quiere decir que estemos enamorados. Y aquí las diferencias ya las notamos, ¿no es cierto? Que atracción es solamente admirar de forma especial a alguien, pero puede ser que admiremos de esta forma a más de una persona. No tiene la exclusividad que tiene el enamoramiento y que tiene el amor. No tiene esa fidelidad que uno tiene ganas de darle. En la atracción todavía no existe. Y cuando una persona nos atrae, no necesariamente nuestras emociones se ven afectadas por lo que hace esa persona o por cómo está esa persona.
Tampoco tenemos quizá esa idealización o sobrevaloración de la persona, como que la ponemos en un podio como que fuera, no sé, lo mejor del mundo. Quizá en la atracción todavía no ocurre. Y aunque ocurra, tampoco quiere decir que estemos enamorados. Acuérdense que para decir que uno está enamorado, tiene que tener todas las cosas que dijimos antes. Ahora vamos a dar otro paso hacia atrás. Estamos haciendo todo al revés. Y vamos a definir algo muy lindo y muy importante que a veces en nuestra adolescencia la dejamos de lado. Y es muy importante que no lo hagamos, sino que la valoremos y que podamos también conformarnos cuando el Señor nos da esto. ¿De qué estoy hablando? De la amistad. La amistad es algo muy importante que como seres humanos necesitamos. Necesitamos amistades, necesitamos relacionarnos con otros de manera no romántica y sin enamorarnos. Necesitamos tener amigos y amigas. Así que vamos a ver en la Biblia un ejemplo muy bonito de una amistad entre dos hombres llamados David y Jonatán. Así que vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 20. Aquí nos vamos a detener en varios versículos, vamos a leer harto, así que prepárense, porque vamos a analizar cómo era esta amistad entre David y Jonatán. Bueno, en este momento les voy a pedir que ustedes, cada uno, busque en su Biblia Primera de Samuel 20 y lea el capítulo entero, de los versículos 1 al 42. Así que les pido que pausen el video, lo lean, para que podamos luego ir analizando algunos versículos muy interesantes para que veamos cómo era esta hermosa amistad. El primer versículo donde nos vamos a detener es el versículo 3. Tengo aquí la versión PDT que dice: Entonces David le dijo: Él sabe bien que soy tu amigo. De seguro pensó que si te lo decía, tú me pondrías al tanto. Pero tan cierto como que tú y el Señor viven, te aseguro que estoy muy cerca de la muerte. Entonces, ¿qué es lo interesante de aquí? Que David le dice a Jonatán que Saúl, que era el que lo quería matar y que también era el papá de Jonatán, Saúl sabía que si es que le decía a Jonatán que planeaba matar a David, Jonatán le iba a advertir a David para que no se muriera. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que hay una preocupación por el bienestar del otro, que Jonatán no quería que David muriera y no lo iba a permitir. Le iba a advertir, aunque esto le costara la vida al mismo Jonatán, porque Saúl era un poquito enojón. Incluso vemos más adelante que intentó matar a Jonatán por el solo hecho de defender a David. Entonces vemos que hay una preocupación de Jonatán por David que es algo que es digno de admirar, es algo que también debemos tener en nuestras amistades. Preocupémonos el uno por el otro. También ahora nos vamos a detener en el versículo 4, que es el siguiente. Jonatán le dijo a David: haré lo que tú quieras que haga. Aquí está una confianza de creerle al otro, porque Jonatán no tenía cómo saber, cómo comprobar, corroborar que David le estaba diciendo la verdad, pero aún así le creyó y le dice: oye, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que tú quieras que haga porque no me voy a arriesgar a que si es que estás diciéndome la verdad y yo no te creo, que después te maten. Estaba esa confianza en esta amistad de que David le estaba diciendo la verdad. Y nos damos cuenta después de que sí, efectivamente le estaba diciendo la verdad. Vayamos ahora al versículo 17. Aquí vamos a ver dos cosas interesantes en el versículo 17. Jonatán le pidió a David que confirmara el juramento de amistad que habían hecho por el aprecio que le tenía, pues lo quería como a sí mismo. Aquí vemos que Jonatán y David habían hecho un juramento ante Dios de amistad, de que nada iba a romper su amistad. Esto es un gran compromiso. Entonces vemos que la amistad es algo importante y es algo para tomarse en serio, no es algo al lote. Eso no quiere decir que podamos confiarle nuestra vida a cualquier amigo, pero esta era una amistad realmente profunda y aprobada por el Señor. Otra cosa interesante de este versículo 17 es que dice que lo quería como a sí mismo.
O sea, tenían esta relación sana, este amor sano, de que ambos se valoraban tanto al otro como a sí mismos. Jonatán valoraba tanto a David como a él mismo. Este es exactamente el amor que quiere que tengamos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De la misma manera que te amas a ti mismo, ama también a los demás. Luego vemos en el versículo 32 que Jonatán le preguntó a su papá: ¿por qué ha de morir David? ¿Qué mal ha hecho? Esto fue sumamente peligroso para Jonatán, era muy arriesgado y aún así se levantó y lo defendió y dijo: oye, ¿por qué vas a matar a David? ¿Qué te ha hecho David? Y defendiéndolo. Esto es sumamente importante en cualquier amistad, defender a tu amigo a sus espaldas cuando alguien lo critica, le quiere hacer daño. Defender a los amigos es algo que podemos aprender de esta amistad de Jonatán y David. Voy a leer desde la mitad del 38 y el 39. El criado recogió las flechas y se las trajo a su amo, sin darse cuenta de nada de lo que pasaba, pues solo David y Jonatán lo sabían. Entonces aquí vemos algo confidencial, que era un plan que solamente David y Jonatán sabían. Ninguno de los dos le dijo el secreto a otra persona porque sabían que eso era peligroso. Entonces, saber guardar secretos también es bueno dentro de una amistad. No andar ventilando los trapos de otra persona. Después en el versículo 41. En cuanto se fue el criado, David salió de su escondite e inclinó su rostro ante Jonatán. Después de inclinarse 3 veces, se besaron y lloraron juntos, hasta que David se desahogó. Esto es algo que muchas veces es un poco mal visto, en especial entre hombres, pero aquí vemos a 2 hombres que eran muy buenos amigos y que lloraron juntos. Lloraron juntos porque la situación que estaban viviendo era de vida o muerte, o sea, alguien quería matar a David y esto a Jonatán también lo afectaba y ambos lloraron juntos. Esto es algo totalmente bueno para desahogarse, para sacar las emociones que uno tiene adentro y también apoyarse en momentos difíciles. Eso es algo muy bueno en una amistad. Así que todo esto podemos aprender de esta amistad y valoremos las amistades que Dios nos ha dado y la amistad que podemos formar incluso con una persona que quizá nos gusta o quizá estamos enamorados. Pero paciencia, porque la amistad ya es algo muy bueno. No necesitamos todavía dar otro paso más, porque la amistad es maravillosa. Ahora vamos a leer 2 proverbios que nos hablan un poco de la prudencia, de cómo ser prudente, de cómo ser sabio. Y lo primero que tenemos que saber está en Proverbios 1:7, que dice: respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. En otras versiones dicen que los tontos desprecian los consejos. Aceptar consejos es muy sabio y sobre todo el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el respetar al Señor, reconocer que Él es el soberano, que nosotros estamos por debajo de Él. Y también vayamos a ver en Proverbios 2 y versículo 11. La prudencia te protegerá y el entendimiento te cuidará. ¿Qué es prudencia? En otra versión dice pensar antes de actuar. Y esto es sumamente importante. Pensemos antes de tomar decisiones locas, impulsados por nuestros sentimientos, impulsados por nuestro corazón. Esto puede ser súper peligroso. Lo mejor es siempre consultar al Señor, consultar sabiduría, aceptar consejos y así nos va a ir bien. La prudencia te protegerá. Vamos a mantenernos protegidos si es que somos prudentes. Bueno, estuve ordenando 6 puntos que me gustaría compartir con ustedes acerca de la prudencia y de la sabiduría. Ojalá seguirlos en orden, en especial los primeros. Primero que nada, cuando nosotros pensamos que sentimos algo por alguien, que estamos enamorados o que nos atrae a alguien,
Lo primero es reconocer ese sentimiento, saber qué es exactamente lo que estamos sintiendo, qué es lo que siento por esa persona. Luego, en segundo lugar, cuando ya tenemos identificado eso, consultarle al Señor, leer su palabra, orar, preguntarle a Él, Señor, ¿qué es lo que hago con esto que estoy sintiendo? ¿Y cuándo hacerlo también? En tercer lugar, es súper bueno pedir consejo de cristianos maduros. Todos nosotros conocemos creyentes que son más maduros que nosotros. Creo que el punto máximo no lo tiene nadie aquí en la tierra, sino que es el Señor. Por eso primeramente tenemos que consultar al Señor y después a otras personas que también nos pueden dar muy buenos consejos maduros y que nos van a ayudar a tomar buenas decisiones con respecto a lo que sentimos. El cuarto punto sería no alimentar falsas ilusiones. A veces hay amigos o amigas que nos hacen pensar que la persona que nos gusta le gustamos también. Esto es sobre todo típico en la adolescencia, más temprano, como a los 13 años, de alimentar esas ilusiones de, ay, te miró, ay, mira, estoy segura que tú también le gustas. Y esto muchas veces no es real, es una ilusión. Entonces esas falsas ilusiones lo mejor es no alimentarlas, porque eso solamente nos va a hacer daño. Y también al revés, cuando sabemos que le gustamos a otra persona, lo mejor es no alimentar sus ilusiones porque le vamos a romper el corazón. Tenemos que ser claros y tenemos que ser también honestos con lo que sentimos. Eso no quiere decir que se declaren de una, por si acaso. Estoy diciendo que cuando no sentimos lo mismo, no tenemos por qué fingir que sí. El quinto punto es valorar la amistad. La amistad que ya tenemos, la amistad que estamos formando, la amistad que podemos tener en un futuro. Todas esas amistades valorémoslas. Son muy buenas, son muy valiosas y son lo que necesitamos. No necesitamos a temprana edad estar enamorándonos y estar en una relación amorosa. Necesitamos amistades y el Señor nos las provee porque Él nos ama. Y sobre todo necesitamos tener comunión con el Señor todo el tiempo. No dependamos de otros seres humanos en nuestras emociones y en todas nuestras decisiones, sino que dependamos de Dios. El último punto, el sexto, es que cuando uno no está listo para una relación, aunque esté enamorado, lo peor que puede hacer es declararse, es decirle a la persona, ¿sabes qué? Me gustas, me gustaría en un futuro estar en una relación contigo, no sé qué opinas tú. Pésima idea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le contamos nuestros sentimientos, si es que había una amistad detrás, esa amistad se va a ver afectada, se va a ver arruinada. En muchas series dicen, ay, ¿por qué no afrontas lo que sientes? No importa si se arruina la amistad, tú anda, di lo que sientes, grítalo. Bueno, eso es algo que sirve para poder arruinar la amistad. Así que no es algo muy recomendable, porque como decíamos antes, la amistad es algo que tenemos que valorar y tenemos que conformarnos si es que hay una linda amistad para que involucrar otras cosas que pueden arruinarla, pueden incomodar a la persona si es que no siente lo mismo, o incluso en el caso de que ambos sí sientan lo mismo, si es que comienzan una relación sin estar listos, pueden arruinar una linda oportunidad de haber estado juntos en el futuro, haber tenido una relación linda, acompañada por el Señor, guiada por el Señor. Pero si lo hacen antes, sin estar listos, pueden arruinar esa oportunidad. Y lo mejor es aprovechar el presente, lo que el Señor nos da, por ejemplo, una amistad o estar conociendo a alguien. No necesitamos arruinar eso o cambiar eso diciendo que estamos enamorados, porque eso cambia todo el panorama. Y estoy segura que los que les ha pasado que algún amigo o amiga se les declara, ustedes sienten que la amistad sí cambió y la amistad sí de alguna forma se vio afectada de forma negativa. Así que eso es lo último que les quería recomendar. Y ahora vamos a llegar a la conclusión de este tema. Si se fijan, puse todo al revés. Les dije primero lo que era el amor del matrimonio, a lo cual todavía no hemos llegado. Luego, el enamoramiento, que es algo que viene antes. Luego, la atracción, que es algo que viene aún antes.
luego la amistad, que es algo que quizá tenemos ahora y de lo cual podemos disfrutar. Pero primero que todo viene lo último que comenté, que fue la prudencia, la sabiduría. Si nosotros no somos prudentes y sabios, entonces definitivamente no estamos listos para una relación. Así que eso es lo primero, tenemos que tener prudencia y también autoestima. Tenemos que tener claros quiénes somos nosotros para que nuestras emociones y nuestra autoestima no se vea afectada por otra persona porque estemos enamorados o porque sintamos algo. Así que en segundo lugar, la amistad. La amistad es importante, la amistad es valiosa, la amistad es linda, es un regalo del Señor, así que valorémosla. Y tercero, debemos cuidar nuestro corazón y también cuidar el corazón de los demás. Por eso les decía que si es que no estamos listos para una relación, no es necesario y de hecho no es recomendable decir que estamos enamorados o decirle a esa persona, ¿sabes qué? Me gustas. Eso no va a traer nada bueno. Y en cuarto lugar, si es que hay una relación que no sabemos si es que va a llegar a un feliz matrimonio, no sabemos si es que va a ser aprobada por Dios, entonces estamos perdiendo el tiempo. Una relación que vale la pena es la relación que Cristo tiene con la iglesia. Y si es que queremos llegar a eso, debemos haber pasado por todo lo demás, de haber consultado con el Señor, de haber consultado con cristianos maduros que nos puedan aconsejar, de haberlo pensado, de haber tenido una autoestima clara, de haber tenido prudencia, de haber tenido una amistad. Todo eso viene antes y si todavía no experimentamos eso, entonces definitivamente no estamos listos para tener una relación. Así que para terminar, voy a leer Jeremías 17:9, que explica el por qué hemos estado hablando de esto. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y como nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones o incluso nuestros pensamientos a veces nos engañan, no debemos confiar en ellos al 100%. ¿En qué debemos confiar 100%? En la palabra de Dios, en lo que el Señor tiene para decirnos. Así que de esta forma concluimos el tema de hoy. Espero que les haya servido, a pesar de que estuvo un poco largo, pero creo que es algo que necesitamos hablar y necesitamos reflexionar acerca de esto y dejar atrás esas incomodidades de no hablarlo porque me da vergüenza. Es algo que es necesario hablar y reflexionar acerca de esto. Así que vamos a orar y dejar todo esto en manos del Señor, que sea Él quien nos haga reflexionar, nos haga entender y, como dice la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. No les pido que se queden con todo lo que yo les dije, pero sí con todo lo que el Señor dice. Así que todo debemos compararlo con la Biblia y si es que es bíblico, entonces aplicarlo. Y si no es bíblico, entonces dejarlo a un lado. Oremos. Señor, te doy gracias porque tu palabra es maravillosa, porque a través de ella podemos entender, aprender cuál es la vida que tú quieres para nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos amas tanto y porque nos aconsejas acerca de todo en nuestra vida, Señor. Tú no dejas ningún tema sin tocar. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros y porque nos has enseñado y nos has ayudado a abrir nuestro corazón a tu palabra, Señor. Te ruego que nos ayudes a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. El Señor les bendiga.